qué nos cuesta a veces a los pastores y a los líderes entender que podemos ir en un ritmo despacio, porque podemos caminar con quietud, que no todo tiene que ser ya, y que no todo tiene que ser acelerado? ¿Por qué nos ha costado eso? Y muchos, yo sé que lo has vivido de manera personal, esto de tener que frenar y parar, a veces no de la mejor manera. Entonces, mano, ¿por qué es tan difícil esto? Vaya pregunta. Hermanos, a todos, buenos días. Creo que es difícil por varias razones, no hay una sola. Probablemente la primera, como vamos a ver dentro de unos momentos, es porque el mundo en el que vivimos es un mundo anormalmente acelerado. La tecnología nos está llevando a vivir a una velocidad para la cual no estamos diseñados, pero creemos que podemos hacer más y más y más porque tenemos la tecnología para hacerlo. Pero creo que la mayor razón es nuestro pecado. Es querer demostrarle al universo que somos capaces, que somos gente que vale la pena y aparecer como que siempre estamos ocupados y que no tenemos tiempo para nada, da esa imagen de que es un tipo muy trabajador, muy productivo, etcétera. Y como a los pastores durante tanto tiempo se nos ha llamado vagos, comechados y demás, estamos queriendo demostrarle al mundo que eso no es verdad. Entonces terminamos enredados en eso, queremos hacer cada vez más, hacernos un nombre para nosotros mismos, ser reconocidos, y todas esas son razones muy carnales que nos llevan a correr, a correr y correr, cuando, como intento demostrar esta mañana, la escritura nos lleva para otro lado. Quise usar una expresión coloquial, pues es muy común cuando se trata de que alguien se calme, ¿no? Dicen, sereno, moreno, Está muy bueno, tranquilín, mano. tribilín, sereno, moreno, tranquilín, tribilín, para que la gente le baje un poquito al ritmo de las cosas. Entonces vamos a hablar de este tema, de las carreras. Aquí en Colombia se habla de atafagos, el cansancio destructivo entre los siervos del Señor, y quiero hacer énfasis en lo de destructivo, porque hay varios tipos de cansancio. Hay cansancios productivos, hay cansancios que le dan la gloria a Dios, hay cansancios que son simplemente normales, naturales, por el tipo de seres que somos, pero hay cansancios destructivos. Y lamentablemente, por el ministerio en el que nosotros trabajamos, estamos muy en contacto con ese cansancio destructivo. Entonces, quiero proponerles que me dejen hacer una presentación, una introducción del tema, y luego veamos unos textos bíblicos que nos hablan de esto, y cada vez que miremos uno de esos textos, paremos un momentico y hagamos una oración o un comentario corto, con énfasis en corto, porque cuando uno habla con pastores, ellos no entienden lo que significa corto, hablar poquito. Pero en este caso, por favor, hagamos el énfasis ahí. Entonces, vamos a hacer una introducción primero y luego vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos deben dar una idea de eh, qué es lo que está pensando el Señor al respecto de esto. Bueno, pues sabemos que una de las características de la época en la que nos ha tocado vivir es este tema de la velocidad que veníamos conversando. Se espera que todo sea rápido, veloz, inmediato, porque si no nos empezamos a desesperar. Pero obviamente no siempre ha sido esto así. Yo me acuerdo cuando tuve mi primera computadora de escritorio. Ustedes, yo no sé, creo que ni habían nacido o estaban muy chiquitos para saber lo que era una computadora, pero miren esa bestia. Era una 286 de 12 megahertz, y esa capacidad de almacenaje impresionante. Pero pues uno prendía su computadora y se iba a hacer un cafecito. Cuando regresaba con su café, la computadora estaba terminando de prender y entonces había que conectarla a la internet.
y eso daba tiempo para ir por las galletas. Mientras uno escuchaba ese ruido inconfundible de la computadora intentando conectarse por la línea telefónica a la internet. Eh, y una vez conectado, ya, uno estaba feliz de que se había conectado, entonces se le pedía al aparatico que bajara los correos, y los correos iban bajando uno en uno, tin, 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 se iba tomando su tiempo y nosotros éramos felices con eso. Pero ni hablar de bajar una foto, porque la foto bajaba línea por línea y entonces se iba armando la foto poco a poco. No, eso era fantástico. Pero, pues, es muy diferente a como lo tenemos hoy en día, porque esa cosa ya ni se apaga. Si se demora más de un milisegundo en prender de nuevo, ya estamos protestando de que esa vaina está muy lenta. Si vemos una película en alta definición por streaming y la imagen se detiene por una fracción de segundo, eso es una tragedia, hace que sea muy incómodo ver eso. Y estamos hablando de poco más de 30 años de evolución. Yo no sé si a alguno de ustedes les tocó viajar por barco. No sé, Alpidio, si viajó por barco a algún sitio. Pero yo sí me acuerdo que cuando andaba de novio, me tocaba esperar 7 semanas. Era el mínimo entre que yo le enviaba una carta a Patty y recibía la respuesta. O sea, olvídense de WhatsApp, de mensajería inmediata, ni nada de eso. 7 semanas para recibir la respuesta. Entonces yo tenía que escribir mis cartas con papel carbón para poder entender lo que ella me estaba respondiendo 7 semanas después, pues yo no me acordaba de nada. Y compraba revistas de 2 o 3 semanas de antigüedad para ponerme al día con las noticias internacionales, imagínense, ¿no? Pero el mundo de hoy es muy distinto. Tenemos comunicaciones instantáneas, entonces usted necesita resolver un problema y con su banco o lo que fuera, ya hay una niña en la India o quién sabe dónde que le responde inmediatamente, le soluciona su problema. Los viajes, en el peor de los casos, duran unas cuantas horas. Y si uno le añade pues las paradas en aeropuerto, qué sé yo, viene quejándose de que me tomó 48 horas ir a Australia o regresar de allá y nos olvidamos que eran semanas de semanas de semanas simplemente para ir de Europa a América, y la gente feliz en su barquito porque era un barco muy veloz que en vez de 5 semanas tomaba 4 y media. Pero para nosotros todo es ya, todo es inmediato, la búsqueda de la información, ya los buscadores de Internet no son suficientes, ya necesitamos inteligencia artificial para que nos resuelva los problemas y todo es un corre y corre y corre. Ese es nuestro mundo, ese es nuestro siglo. Y los pastores hemos sido muy buenos en acomodarnos a este mundo y acomodarnos a este siglo. Y el que alguna vez ha leído Romanos sabe que ahí nos dice expresamente, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este mundo, pero como pastores andamos corriendo de un lado para otro, buscamos eficiencia, productividad total. Yo he visto gente haciendo en sus iglesias reingeniería, y todas esas cosas de las que se habla en el mundo empresarial y demás, pero aplicándolo a la iglesia, ¿no? Buscando eficiencia, productividad, y suena muy bien porque nos da la idea de que somos personas industriosas, trabajadores incansables, gente muy ocupada, a la que nadie puede acusar de estar perdiendo el tiempo bajo ninguna circunstancia. Y si es una iglesia que tiene un poquito de dinero como para echar por ahí, entonces ya el pastor tiene secretaria y entonces definitivamente hay que pasar primero por ella, una mujer normalmente superpoderosa, una chica superpoderosa que determina quién habla con el pastor, a qué hora y cuándo y demás, y eso nos da mucho prestigio. Un pastor con secretaria es mucho más prestigioso que un pastor que anda contestando su teléfono él mismo, ¿cierto? Pero bueno, yo veo aquí dos problemas. Y el primero es un problema del que hemos hablado muchas veces, aunque parece que tendremos que seguir comentando sobre eso algunas veces más. ¿Cuál es el resultado de este agite? ¿Cuál es el resultado de todas estas correrías?
Eh, por el lado positivo, o por lo menos por el lado menos malo, tenemos iglesias que funcionan como un relojito. Son súper eficientes, crecen como una barriga de embarazo, crecen como la inflación, no las para nadie, pero cada vez más lucen como empresas, como clubes, como asociaciones de diferente tipo, pero no necesariamente como expresiones de expresiones locales del pueblo de Dios. La música es espectacular, las predicaciones son ejemplo de comunicación de masas, no necesariamente de estudio bíblico, pero sí de comunicación. La administración es impecable, pero de pastoreo, de hacer discípulos, de llorar con el que llora, pues reír con el que ríe es más fácil, de, de dar de comer al hambriento, de eso más bien pocón, pocón. Y el lado realmente trágico, ya este es el menos malo, al que podemos llamar hasta positivo, iglesias que crecen y que son eficientes y todo lo demás. Pero el lado realmente malo, el trágico de asumir esta filosofía de vida y este sistema de trabajo, y que otra vez es lo que vemos todos los días aquí en Coinonos a razón de la naturaleza de nuestro ministerio, es el de hombres vueltos nada, que se quedan sin cuerda, se quedan sin pilas. Y estoy hablando de pastor que honestamente sirve al Señor con todo su corazón, con todas sus ganas. No estoy hablando del que sacó los pies del plato, del que pecó, del que se escapó, del que ha renegado de Dios. No, estoy hablando de un hombre que quiere servir al Señor con lo mejor que él tiene y de la mejor manera que puede, pero se queda sin cuerda, se queda sin energías, ya no sabe ni en qué creer. Las piezas del rompecabezas no dan, no caben. Él siente que ha servido mucho al Señor, pero entonces está llevado, no tiene plata, lo dejó la mujer, se le enfermó el hijo, lo que fuera. Y dice, debo estar haciendo algo malo porque estoy sirviendo al Señor, pero estoy sufriendo. Eh, y lo peor de todo es que no es él solo el que está mal, no es él solo el que se ha quedado con un ministerio vacío, lleno de luces, de oropeles, pero nada más, sin sustancia, sin fondo, sin nada de qué agarrarse, sin esperanza, porque para empeorar las cosas, estos hombres terminan teniendo esposas desesperadas, solitarias, adoloridas, es decir, más llevado que un pastor llevado es la esposa de un pastor llevado. Ella sufre mucho más y en silencio. Y además de ellas, hay otra recua de hijos amargados eh, que odian a la iglesia cuando no odian al Señor de la iglesia porque les robó al papá o porque les hizo vivir una vida miserable. Eh, y terminamos con familias pastorales deshechas. Pero además de eso, a eso le debemos asumir que un líder así va a llevar a sus líderes a la misma situación. Y tenemos iglesias donde el pastor es agotado y sus líderes también están agotados hasta el extremo con tanta actividad. Y el mismo fenómeno que se da en la familia del pastor se repite en las familias de sus líderes más activos y comprometidos. Y las ovejas, como si fuera poco, viven bajo la constante presión de responder a todas las convocatorias que se hacen a los hombres, las mujeres, las parejas, los jóvenes, los niños, la tercera edad, los maestros, los músicos, los servidores, porque de lo contrario no se les tendrá como personas comprometidas. Y hay familias en las que el papá es anciano, también dirige un grupo de los hombres y la mamá es maestra de escuela dominical y también está con las mujeres y el hijo mayor está en la alabanza y la hija menor está con los niños, pero además de eso van al grupo de jóvenes y resulta que esa gente nunca tiene tiempo para funcionar como familia, nunca tienen tiempo para estar ellos juntos, solos, siendo una familia porque están atendiendo a todo el mundo en la iglesia, porque el pastor todo lo quiere rápido, todo lo quiere ya para poder mostrar eficiencia, números, resultados y quién sabe qué más.
Y entonces nadie quiere ser visto como alguien que no es comprometido y todos sabemos que al final los comprometidos, que Dios los bendiga, no pasan de ser un 20-30% de la gente que viene a nuestras iglesias y terminan con la lengua afuera, esforzándose en servir. Y hay un 70-80% que viene de vez en cuando, se da el trabajo de calentar un asiento, quizás deja una que otra monedita en la bolsa, pero esos son los que más demandan. Demandan enormes cantidades de tiempo, de esfuerzo, en consejería, son los que siempre quieren que el pastor los atienda inmediatamente porque ya no pueden más, etcétera, etcétera. Y son los que después más se quejan, ¿no? Y más ponen problemas. Pero bueno, dejemos la eclesiología a un lado por el momento. Yo me emociono demasiado cuando empiezo a hablar de eclesiología, pero dejemos eso por ahora porque no es de eso de lo que estamos hablando, pero sí es el trasfondo que necesitamos para entender lo que vamos a mirar ahora. Y quiero invitarlos a hacer un ejercicio más personal desde la palabra misma. Yo sé que en las escrituras se nos dice que hay que trabajar como hormigas, que quien no trabaja no debe comer, que hay que redimir el tiempo. Yo sé eso y ustedes lo saben y es palabra del Señor, no lo vamos a negar. Pero creo que no hemos considerado suficientemente los textos que equilibran esa visión. Y eso es lo que quiero invitarlos a hacer hoy. Y para eso los voy a invitar a leer algunos textos lentamente, con algún pequeño comentario, eh, y dejar que la palabra de Dios nos hable a cada uno de nosotros. Y en cada uno de estos puntos, con cada uno de estos textos, vamos a parar un momentito y voy a pedir que una, máximo dos personas respondan desde su corazón en oración. Más que comentarios, oremos, conversemos con Dios. Vayamos de ida y vuelta en una conversación con el Señor. Que Él nos hable con su palabra, nosotros respondemos en oración. Si alguien va a hacer un comentario, otra vez, queridos pastores, corto, CORTO, significa unos cuantos segundos, no tomarse media hora para decir algo. Entonces, hagamos de esto una conversación con Dios, una conversación lenta, meditada, tranquila, no a las carreras, y después no tenemos tiempo para los grupitos. Pues no tenemos tiempo para los grupitos, oramos todos juntos aquí en respuesta a la palabra. No estamos tratando de cumplir ningún objetivo, sino el de tener comunión con el Señor por medio de la palabra y la oración. En preparación para el ejercicio, para ayudar a la reflexión, llevémonos en la lectura de cada texto estas preguntas en el corazón, que era parte de lo que preguntaba Andrés al principio. ¿Por qué corremos? ¿Por qué estamos tan agitados todo el tiempo? Bueno, pregúntate tú, ¿por qué corres? ¿Cuáles son las motivaciones que te llevan a estar siempre tan ocupado, siempre tan agotado? Y bueno, ya estoy presuponiendo algo aquí, pero ¿a quién quieres impresionar con eso? ¿A Dios? ¿A tu esposa? ¿Tu congregación? ¿Te quieres impresionar tú mismo? ¿Te quieres convencer de algo tú mismo? ¿Es algo a lo que Dios te ha mandado? Porque pues si Dios te ha mandado a correr, lo único que puedes hacer es correr, ¿cierto? Si Dios nos manda a tirarnos de un precipicio, es lo único que podemos hacer. Vamos y nos tiramos de cabeza. Pero ¿y si Dios no te ha mandado? Si estás haciendo algo que el Señor no te ha mandado a hacer, ¿por qué estoy tan cansado? Otra vez, no estoy hablando del cansancio normal, natural, bueno, agradable de quien ha hecho una obra y está cansado, sino ese cansancio existencial que a muchos de nuestros hermanos les lleva a no querer seguir en el ministerio, ni siquiera seguir viviendo. Em, Mis ocupaciones y mi cansancio me impiden amar visible y objetivamente a mis seres amados. Yo no me he podido arrepentir lo suficiente de recordar los tiempos en que mis hijos pequeñitos me pedían que jugara con ellos o que les ayudara con una tarea o lo que fuera.
Y mi respuesta era, estoy ocupado. Obviamente hay momentos en que vamos a estar ocupados y no podemos, pero crónicamente, siempre. Ah, Pregúntate, ¿te avergüenza no parecer muy ocupado? Hay gente que se inventa cosas para no parecer desocupado, para que no le digan desocupado. En este ministerio de Coinonos, por ejemplo, yo hago todo lo posible por no parecer ocupado, de manera que si alguien necesita hablar conmigo, si alguien necesita de alguien que lo escuche, no tener que responderle, mire, llámeme dentro de un mes y hablamos. Normalmente el que pide ayuda la quiere ya, la necesita ya, o en un tiempo muy corto. Y para eso necesitamos estar lo suficientemente desocupados como para acudir a un llamado de esos. Me doy el tiempo para obedecer el mandato de meditar en mi corazón la palabra. No estoy hablando de estudiar. Uno estudia y lee sus comentarios y traduce y hace el exégesis, pero meditar, masticarlo como una vaca que devuelve lo que comió para masticarlo bien y bien y bien antes de pasarlo al siguiente estómago. Y es un mandato, meditar la palabra del Señor es un mandato. Y si no lo estoy haciendo, estoy siendo rebelde. Bueno, guardemos esas preguntas en el alma, en la mente, en el corazón, donde quiera que las guarden y eh, estén atentos a cualquier otra pregunta que el Señor les quiera hacer en el camino. Entonces empecemos con Génesis 2. Génesis 2, 1, 2 y 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y leyendo este texto, se me ocurrieron estas preguntas, pero son solamente un ejemplo de lo que nosotros podemos preguntarnos cuando leemos un texto así. ¿Podría Dios haber chasqueado los dedos y hacer todo en un instante? Él podría haber dicho, hágase la creación y ya. ¿Necesitaba Dios tomarse 6 días? Me parece una pregunta interesante. Pero también necesitaba Dios descansar. Y si no lo necesitaba, ¿por qué lo hizo? Entonces, tomémonos unos minutitos, hermanos, y una o dos personas que quisieran responder a este texto en oración, alabando al Señor, dando gracias o en actitud de arrepentimiento, a lo que el Señor les guíe. Tomémonos un tiempo para orar. Respuesta a Génesis 2, 1, 2 y 3. Padre, te doy gracias por este día y especialmente por este texto que, ¿no?, me habla a mí personalmente, eh, especialmente, Señor, la cuestión del descanso. Necesito tiempo para descansar. Necesito muchas cosas encima. Eh, También necesitamos iglesias, Señor, que nos acobijen, que nos apoyen, que nos pastoreen, Señor, a pesar de que estamos sirviendo, pero que no están en ese corre-corre y delegan sus responsabilidades a otros. Pido, Señor, que nos perdone por nuestra ineptitud en cuanto a administrar bien el tiempo.
Amén. 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 Gracias, Ricardo. Dios eterno, muchas gracias por que todo lo que tú nos hablas en tu palabra es enseñanza y nos revelas cómo tú, pudiendo hacer todo de una vez, tú administraste el tiempo, Señor. Decidiste cómo hacer las cosas y manejaste el tiempo a tu ritmo, bajo lo que tú quieres que sea. Gracias, Señor, por enseñarnos que podemos también nosotros administrar el tiempo y aunque podamos hacerlo todo y aunque tengamos habilidades que tú nos has regalado, no debemos hacerlo así, sino seguir tu ejemplo, donde las cosas se pueden administrar, porque es precisamente parte de lo que tú nos has dado también, la capacidad de administrar, Señor. Gracias, Dios, por enseñarnos y ayudarnos. Amén. Amén. Gracias, Josué. Este es un texto muy conocido en la vida del profeta Elías, Primera de Reyes 19, del 4 al 8. En realidad todo el capítulo es una historia muy interesante. Para quien no tiene en cuenta el trasfondo inmediatamente, Primera de Reyes 18 nos muestra la gran victoria de Elías, del Señor, a través de su profeta Elías. En el Monte Carmelo se enfrenta a los profetas de Baal, ponen los sacrificios pues para que sean quemados y obviamente Baal no responde y el Señor sí, y Elías termina degollando a los 400 profetas de Baal y Jezabel lo amenaza. Le dice, así como hiciste con mis profetas de Baal, yo voy a hacer contigo. Y leo desde el verso 4 al verso 8. Y él, o sea, Elías, se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió, y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo, el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Por qué estaba Elías tan desesperado? No tiene sentido decir que era porque Jezabel lo buscaba para matarlo, porque entonces él dice, quítame la vida, Señor, mátame porque me quieren matar. ¿Qué era lo que lo tenía tan mal? Que no podía ni ver lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Qué le pide a Dios? En medio de su desesperación, ¿cuál es la única salida que él ve posible? Pero más importante que eso, ¿cómo respondió el Señor? ¿Cuál fue el diagnóstico de Dios? ¿Y cuál fue el tratamiento que le aplicó? ¿Y qué tuvo que pasar para que Elías pudiera seguir con su vida, seguir con su ministerio, tener una nueva visión de su llamado? ¿Qué tuvo que pasar? Uno o dos hermanos que quieran responder a este texto, por favor. Gracias por tu palabra. eh, Gracias por tus siervos, Señor, que Señor, nosotros nos creemos muchas veces eh, que no necesitamos otra cosa que nuestra experiencia o nuestra fuerza de estar contigo, pero hay, Señor, alimento para nosotros, Señor, los, tus hijos en momentos difíciles que se puede estar pasando. Tú corres
al socorro nuestro. Te agradezco, Padre Santo, por esta parte de tu palabra. Bendice, Señor, esas manos caritativas que dan a otros el alimento, la fuerza, la fortaleza para caminar, que eh, muchas veces no la tenemos. Por eso es que te pedimos, Señor, que tú seas el que esté siempre presente en la vida, Señor, rodeándonos de hermanos para estar, Señor, en tu camino, para proseguir, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Ricardo. Señor, te damos gracias en esta mañana y te pedimos perdón porque muchas veces te hemos querido impresionar a ti, Señor, con nuestro trabajo, con nuestras cosas, con lo que hacemos. Y muchas veces también, Padre Santo, nos hemos desesperado porque no vemos una respuesta cuando nosotros la queremos, al tiempo que nosotros la queremos. Bendito Dios, tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos ha tenido como fieles para ponernos en un ministerio. Y te pedimos que nos enseñes a esperar en ti, a, a reposar, bendito Dios, cuando estamos agotados, a saber manejar en nuestros tiempos, que podamos, Padre Celestial y Eterno, hacer el trabajo que tú nos mandas siempre guiados de tu poderosa mano. Que caminemos contigo, Señor, para ver que tú no te desesperas, para saber que el tiempo que tú has determinado nos los hace ver a nosotros y nosotros podemos andar tranquilos, estar quietos, porque veremos la mano tuya obrando en nuestro ministerio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al ti, Dios. Señor, yo quiero bendecirte, alabarte, darte gracias de manera especial por este texto y por lo que me enseñó cuando estuve sentado debajo de un arbolito deseando morirme. Y quiero pedir, Señor, por mis hermanos que están en esa condición. De pronto alguno en esta sesión, de pronto alguno que lo verá después, de pronto alguno que ni sabe, que puede encontrar un grupo como este donde nos podemos reunir a buscarte juntos, a llorar juntos cuando es necesario. Pero ¿cuántos hay, Señor, debajo de un arbolito pensando que la única salida es el fin de su vida física o el fin de su vida matrimonial o el fin de su vida ministerial? Y te piden eso, te piden que acabes con tanto dolor, con tanta angustia, con tanto fracaso. Señor, que tu ángel se acerque a cada uno de ellos a tocarle el hombro y decirle: lo que necesitas es dormir, lo que necesitas es descansar, lo que necesitas es confiar en mí, lo que necesitas es abandonar tu pecado, arrepentirte y volver a casa. Bendice, Señor, a cada pastor, cada mujer que está al frente de un ministerio, cada esposa de pastor, a los hijos que están desesperados, que no ven más allá de sus narices, que hoy lloran, que hoy viven vidas de angustia, de estrechez. Recuérdales quién eres, Señor. Acércate con todo tu poder, pero al mismo tiempo con toda tu ternura y con toda tu misericordia.
Salmo 46, 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y permítanme hacer aquí un pequeño comentario sobre el contexto en el que aparecen estos dos versículos. Porque hoy veo a mi alrededor muchos hermanos, pastores, líderes de ministerios, sumamente angustiados porque ven hacia dónde está yendo el mundo, hacia dónde está yendo la sociedad en la que vivimos, en la que los gobiernos y las naciones y los organismos supranacionales son cada vez más hostiles al Evangelio, más opuestos a los valores bíblicos, quienes están asumiendo el control de la sociedad, quienes están haciendo las leyes, están apretando cada vez más para que la iglesia sea estorbada, para que sea más difícil la proclamación del Evangelio. Y creemos que este es un problema nuestro de ahora y que a Dios se le ha escapado las cosas de las manos. ¿Y cuál es el contexto que rematan estos dos versos? Si ustedes los leen con tranquilidad más adelante, van a encontrar esto. Tribulaciones. La tierra será removida, los montes caen al mar, braman las aguas, tiemblan los montes, es decir, catástrofes naturales a diestra y siniestra. Braman las naciones, titubean los reinos. Países donde antes el evangelio estaba firmemente arraigado al punto de que ellos enviaban misioneros a todas partes del mundo. Son países donde hoy predomina el paganismo, donde hoy se estimula el asesinato de los niños, donde hoy se hace todo lo necesario para destruir el matrimonio, la identidad masculina, la identidad femenina, donde se prohíbe la lectura de la palabra, las oraciones en oficinas públicas, en colegios, donde fuera. Braman las naciones, titubean los reinos, se derrite la tierra. Hablemos de calentamiento global, listo, la tierra se derrite. Pero fíjense qué interesante, Dios pone asolamientos en la tierra. Hay guerras, Dios hace cesar las guerras, pero lo que es sumamente interesante es que Dios hace cesar las guerras de manera violenta, porque Él llega y destruye el carro, rompe el arco. No es una brisa suave. Estamos en un mundo que está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Porque no le pertenece a Cristo. Mejor dicho, no está en manos de Cristo aunque le pertenece. Está en manos de un usurpador. Ese mundo en el que el Señor nos ha puesto a vivir, esta época en la que el Señor nos ha dado el privilegio de vivir, es una época que nos anima a estar muy angustiados, a correr por todos lados tratando de mejorar las cosas. Y la palabra del Señor nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Las naciones braman y titubean, pero yo seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. La tierra se derrite, Dios pone asolamiento, los montes caen a la mar. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, en medio de todo eso, es el Dios de Jacob. Un par de hermanos que quieran responder en esta conversación que estamos teniendo con el Señor, que quieran responderle a lo que Él nos está diciendo aquí. Señor, quiero darte gracias en este día por la palabra que nos das. Y es maravilloso, Padre, poder contemplar tu hermosura y tu poderío, sobre todo. Y Señor, gracias, porque esto nos da descanso, me da paz, me da tranquilidad, saber que estás en control y que no debo estar acelerado, Señor, haciendo cosas
porque tú tienes la última palabra en todo, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona nuestra falta de confianza, porque creemos que estamos en la posición de ayudarte, y es ahí cuando no atendemos a tu dirección. Cuando nos dices que estemos quietos, salimos corriendo. Pero cuando nos dices que tenemos algo que hacer, queremos parar. Todo porque dudamos de que estés en control, aunque repetimos constantemente de que tú tienes el control. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Salmo 127, 1 y 2. Normalmente tomamos la primera parte de este salmo para meditarla o para predicarla, y la segunda parte, el verso 2, lo dejamos en el aire, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y miren esto: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Quién es el que guarda su casa? ¿De qué vale nuestro trabajo? ¿De qué sirve si Él no lo hace? Si no vamos detrás de Él. ¿De qué vale nuestro trabajo si vamos delante de Dios, dictándole lo que hay que hacer? Y si la fórmula no es levantarse temprano y acostarse tarde, ¿cuál es? ¿Cuál es la fórmula? Y frente a tanto pastor que tiene problemas para dormir, ¿qué puede estar señalando nuestro problema de insomnio? Y ahí les pongo dos citas, ¿no? El Salmo 4:8 y Mateo 4:38. Mateo es la de Jesús durmiendo en un barco que los demás creían que se iba a hundir en medio de una tormenta. ¿Se imaginan la absoluta certeza del Señor en el cuidado de Dios y que pues Él tiene todo bajo control, que aún en medio de una tormenta puede dormir como un bebé, mientras que nosotros frente a la primera dificultad se nos quita el sueño? Entonces, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros somos los que trabajamos para edificarlo. Nosotros somos la guardia. Increíble que nuestro trabajo pueda ser en vano haciendo esas cosas. Por gusto te levantas de madrugada y vas tarde a tu casa a reposar y comes pan de dolores. A su amado dará Dios el sueño. Los hermanos que quieran responder en esta parte de la conversación con nuestro Señor. Señor, yo en esta mañana te pido perdón por mi ansiedad, por la ansiedad que a veces me desvela cuando las cosas no salen como pienso que yo creo que deben salir. Perdóname, Señor, porque tengo que volver a la palabra una y otra vez hasta que se haga una verdad para mí. Señor, yo quiero darte gracias por todo lo que hasta aquí nos has dicho. Que tú eres un Dios de orden, que tú llevas las cosas con la calma tuya, Señor. Que tú tienes el control de todo. Y enseguida nos muestras a cada uno de nosotros cuando perdemos el control, como Elías. Y muestras ahora, Señor, en esta palabra, cómo nosotros nos angustiamos cuando perdemos el control. Mientras que tú dices, todo lo que hagas es en vano, porque el control lo sigo teniendo. Nos acabas de decir en el Salmo, estén quietos, dejen que tenga el control.
Señor, yo quiero pedirte perdón porque, como Elías, alguna vez te dije, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Por mi angustia, porque sentí que no había perdido, que había perdido el control. Y ahora me doy cuenta, Señor, que en vano hice tantas cosas, que lo que necesito, Señor, es tu reposo, estar quieto, ver que tú eres Dios y ver que tú tienes el control, Señor, de mi vida, de los que amo, del mundo entero, en tu tiempo, en tu momento. Tú haces cada cosa, porque eso eres, Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y sabes qué hacer, dónde hacer, con quién hacer y para qué hacer. Perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor, nuestra falta de confianza. Perdona, Señor, tantas veces que hemos querido ser los diosesitos. Perdón, en el nombre de Jesús. Gracias, Mechis. Gracias, César. Señor de los cielos, hoy quiero levantar una oración de súplica, de intercesión por cada uno de mis hermanos que sufre físicamente por la ansiedad. Especialmente, Señor, por quienes no pueden dormir. Se acuestan buscando el reposo, muy cansados, pero el sueño no llega. O si llega, se desvanece muy rápido. Y vuelven otra vez los pensamientos de angustia. Señor, que esta porción de tu palabra, que a su amado dará Dios el sueño, o esta pregunta de que pueden estar señalando nuestros problemas de insomnio, no añada carga, ni culpa, ni dolor frente a tus hijos que puedan estar diciendo, ay, yo tengo problemas de insomnio, entonces Dios me está castigando o Dios no me ama. Al contrario, Señor, permíteles llevarse esa afirmación a su cama esta noche, abrazarla como quien abraza a un osito de peluche y meditar en ella y dormir dulcemente en tus brazos. Enséñanos a todos, Señor, a dejar nuestras angustias, nuestros afanes, nuestros miedos a los pies de la cruz y abrazar tus promesas. Abrazar, Señor, tus afirmaciones innumerables en la Escritura de que nos amas, nos cuidas, tú estás al tanto. Nuestros sufrimientos completan los sufrimientos del cuerpo de Cristo que son necesarios todavía. Que aún la muerte de tus santos es agradable delante de tus ojos y tú determinas cuándo. Líbranos de todo temor que no sea el temor de Jehová. Líbranos de toda ansiedad y de toda angustia. Y Señor, que esta noche, todos nosotros aquí podamos dormir de tal manera que mañana lo primero mejor dicho, que no podamos vivir sin levantarnos para alabarte, para bendecirte por esta manifestación de tu amor. Gracias, Señor. Lucas 10, del 40 al 42. El Señor visitando a sus grandes amigos en Betania. Marta se preocupaba con muchos quehaceres, hasta que ya no pudo más de la rabia. Se acerca a Jesús y le dice, Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Y responde Jesús y le dice, ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora pensemos por un momento, ¿la obra que Marta realizaba era buena o era mala? Marta estaba sirviendo a Jesús, que es una forma de resumir lo que muchos de nosotros hacemos en la vida. Estamos sirviéndole a Cristo. Y el Señor la alaba a ella por el esfuerzo que está poniendo en servirle. Al final le dice, no, ay Marta, te estás ocupando de lo que no es. La mejor parte es otra. ¿Cuál es esa mejor parte? ¿Qué estaba haciendo María? Que Jesús mismo la consideraba su mejor parte. ¿Y quién le puede arrebatar a María lo que ella tiene? Pensemos en cuántos pastores arrancaron su vida ministerial con toda la energía del mundo, toda la alegría del mundo, las ganas de servir al Señor, de seguirlo hasta la muerte, a donde fuera, Señor, heme aquí, envíame a mí, para las que sea. Y todo eso le ha sido arrebatado. Después de 10, 15, 20 años de ministerio, eso le ha sido arrebatado. Ya no le queda gozo, ya no le quedan energías, ya no le quedan ganas, y se convierte el ministerio en una carga pesada, una cruz. Creo que esta conversación de Jesús con Marta es muy oportuna para nosotros también. Entonces, hablemos con el Señor. Respondamos. Señor Rey Eterno, primeramente te doy las gracias, Señor, por tu fidelidad. Te doy las gracias porque a pesar de nosotros y muchas veces de y hablo en lo personal, de nuestra incompetencia, Señor, y nuestra negligencia y nuestra y sobreactividad, Señor, tú nos mantienes firmes, Señor, nos ayudas a caminar y podemos deleitarnos en ti por tu presencia misericordiosa, por tu gracia merecida en nosotros, Señor. Señor, y yo primero te pido perdón y te pido sabiduría y por las veces que por la sobreactividad perdemos tiempo de calidad en comunión contigo, Señor. Nos dejamos llevar por los quehaceres muchas veces ministeriales, Señor, y pensando que estamos sirviéndote y lo que realmente estamos tapándonos los oídos para escucharte porque queremos estar activos, Señor. Y tú nos enseñas por medio de tu palabra a parar, a escucharte, a tener ese tiempo de comunión, Señor, para que en el día a día, Señor, y las actividades que tenemos, ministeriales, familiares, de todo, Señor, no nos impida, Señor, tener esa comunión diaria contigo, porque a veces somos muy activos, pero oramos poco, Señor. Pasamos poco tiempo en tu presencia, Señor. Y esto nos acaba desinflando, es la puerta que abre para todos los problemas que estamos hablando. La falta de sentarnos a escucharte, de sentarnos a tus pies y dejándonos abrazar por ti, llevándonos a tu regazo donde nos sostiene, cura, sana nuestras heridas Amén. y refuerza Amén. nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Rey Eterno, a saber descansar, a saber escucharte, a saber parar, no ser ciego por actividad, Señor, porque muchas veces incluso el aceleramiento, Señor, y la falta de sosegamiento, Señor, vienen del enemigo que quiere que nos empotremos contra la pared, Señor. Y precisamos, Señor, llevar ese tiempo de devocional, no porque lo tengamos que hacer y porque toca, sino porque lo disfrutamos.
porque queremos derramarnos en tus brazos, en tu regazo, Señor, y sentir ese abrazo, ese mimo de Dios, ese mimo tuyo, Señor. Tanto necesitamos para que así también podamos reflejar ese amor con todos los demás, Señor. Gracias por enseñarnos este ejemplo de María, Señor, y gracias a enseñarnos que a veces somos tan afanados que se nos olvida lo más importante, estar a tus pies, estar escuchando, estar cercano, buscando tu presencia, Señor. Gracias, Rey Eterno, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Samuel. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque muchas veces nosotros nos parecemos más a Marta por tantos afanes en la vida, tantos afanes en el ministerio. Escuchamos, Señor, siempre la mejor parte, que es acercarnos más a ti, Señor. Gracias porque en esta mañana tú nos has tocado el corazón con esta palabra. Queremos, Señor, siempre tener la mejor parte. Danos, Dios de la gloria, para que nuestra vida esté siempre cerca de ti, dando la mejor parte, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Gracias, Edson. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Después en Mateo 25, 23 el Señor nos habla de la recompensa de la fidelidad, de entrar en el gozo, la paz y en el reposo del Señor. Entonces, ¿cuál es o cuál debería ser el resultado de estar haciendo la obra del Señor? Porque para muchos de nosotros, ¿cuál es el resultado? Es el cansancio, la desesperación, la frustración, la angustia, el desespero. Ese es el resultado de estar haciendo la obra del Señor. Pero ¿cuál debería ser ese resultado? ¿Cuál es la recompensa de estar haciendo la obra del Señor? ¿Cuál es la recompensa que deberíamos ser capaces de esperar, que podríamos esperar? Y por último, ¿qué tanto estamos glorificando al Señor corriendo como locos, exhaustos y frustrados y hechos un guiñapo, un chicle mascado? Y decimos que eso es el ministerio. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Sigamos conversando con el Señor, respondiendo a esto que nos dice. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por este momento, por este tiempo diferente, Señor, y necesario para nuestras vidas. Gracias por este tiempo de reflexión, de coinonía contigo primeramente, y segundo con nuestros consiervos y amigos, Señor. Con los amigos hay la libertad de abrir nuestro corazón, Señor. Y aceptando la invitación de venir a ti en esta mañana, Señor, traigo mi carga, que tú la conoces, sabes los momentos de tensión
que he tenido esta mañana con la salud de Yasmín, no tanto su parte física del Parkinson, sino su parte emocional de la bipolaridad, Señor. Es muy difícil, Señor, y esa es mi carga. Estoy cansado, Señor. Estoy cansado de esto. Pido misericordia para ella, es sabiduría para mí, Señor, en medio de esta situación, aparte de las otras peticiones que tú conoces, Señor. Tal vez enlazando con un pasaje anterior de Marta y María, Señor. Sabes que una de mis cargas en este momento y en esta etapa de mi vida, he querido ser una Marta, estar sirviéndote, pero puertas se han cerrado, Señor, y tú lo has permitido y has querido que sea así. Y sé que por tu soberanía y tu voluntad y tu kairos, es tiempo de descansar en tu presencia, y te pido perdón porque tal vez no estoy aprovechando tanto esa oportunidad que muchos desearían de tener el tiempo. Y mi Señor, esa es mi carga en esta mañana, Señor. Ten misericordia de mi esposa. Ayúdale, Señor, no solamente su parte física, sino emocional, Señor. Y a mí, Señor, como dice tu palabra, caminar una milla más. Sabes, esta mañana ha sido un tiempo demasiado pesado, hasta triste para mí, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Leito, que Dios te bendiga. Muchas veces la ausencia del descanso de nuestras almas responde a la ausencia de mansedumbre y humildad en nuestros corazones. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas veces nuestro cansancio está dado por nuestra combatividad, aún contigo? Nuestra rebeldía porque las cosas salen como tú quieres y no como nosotros la hemos pensado, como nosotros queremos. Nuestro cansancio del alma está dado, Señor, por nuestro ego, que nos lleva a querer siempre más visibilidad, más aplausos, más éxitos, a que seamos más reconocidos. Y como no lo logramos o nunca es suficiente, nuestras almas quedan exhaustas. Yo te pido para mí una nueva porción de mansedumbre y humildad, porque quiero el descanso del alma, Señor. Bueno, aquí nos encontramos con Hebreos 4, 3, 11, y es un texto más largo, por lo cual puesto primero aquí el texto y después las preguntas que pueden ayudarnos a escuchar lo que el Señor nos está diciendo aquí. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy,
diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y podemos preguntarnos, la ira de Dios, el castigo de Dios, la disciplina de Dios, ¿cómo se expresa en este texto? Y se expresa en una frase que se repite: no entrarán en mi reposo. El verso 10 nos habla solamente del reposo de la salvación, o es un reposo espiritual, es un reposo que se dará al final de los tiempos, o es un reposo al que podemos aspirar hoy, aquí y ahora. Y lo último que vimos, ¿no? ¿A qué equivale negarse a entrar en el reposo de Dios según el verso 11? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A qué equivale negarse a entrar en el reposo de Dios? Equivale a ser desobedientes. Entonces, mis hermanos, un par de nosotros que quiera responderle al Señor en esta conversación. Bendito Dios, ¿cómo sería la angustia de Adán cuando fue expulsado de tu huerto, Señor? Cuando vio cerrado ese lugar para él. ¿Cómo sería la angustia de Abraham cuando estaba entregando a su esposa amada a otros hombres, Señor? ¿Cómo sería la angustia de David cuando Natán le dijo que él era tal hombre? Señor, yo creo que es la misma angustia que nosotros sentimos o sentiríamos, Señor, si supiéramos que no vamos a entrar a tu reposo. Es una angustia aterradora, Señor, saber de que no iremos a verte, a alabarte, a gozarte, a glorificarte, sino que iremos a una oscuridad perpetua. Permítenos ver eso ahora y no ser desobedientes. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Entrar en tu reposo es hacer tu voluntad, Señor, cada día. Es conocerte, es enfocar nuestra mirada en ti, caminar contigo. Y gracias, Señor, por este texto, por todos los textos que hemos escudriñado en esta mañana. Y gracias porque este texto es, si oyeres hoy su voz, estamos escuchando tu voz, Señor. Y queremos que tú nos des sensibilidad y nos enseñes a caminar un día a la vez, tomados de tu mano, Señor. Que nuestras obras, nuestras acciones siempre te hagan sonreír. Así te lo pido, Señor, en esta mañana. En tu nombre, amén. Amén. Gracias, Willy. Señor, así como tenemos la esperanza de tu reposo completo, absoluto y eterno en tu presencia, al final de los días. De igual manera, Señor, que hoy disfrutamos de la vida eterna, de la misma manera en que hoy disfrutamos de tu salvación. Hoy queremos disfrutar de tu reposo. Permítenos venir, los que estamos trabajados y cargados, los que estamos llenos de afanes, los que estamos, Señor, angustiados, los que estamos, Señor,
sin visión de futuro, los que estamos cargados por nuestro pecado, por nuestras miserias, los que estamos dañados porque cultivamos amarguras y resentimientos en el corazón, los que nos hemos perdido porque no escuchamos tu voz y nos fuimos por otro lado, los que estamos enredados en las zarzas, muertos del miedo bajo la tormenta. Permítenos a todos nosotros venir a ti, sentarnos a tus pies, adorarte, escucharte y ser amados y consentidos por ti. Recibir tu abrazo, perdernos en tu mirada de amor y de ternura, de manera que aun si las circunstancias siguen siendo difíciles, aun si las tribulaciones no son levantadas, aun si la razón de nuestras angustias no desaparecen, nosotros podamos decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, pues su vara y su cayado me infunden aliento. Y aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, que nuestra conversación de hoy sea una expresión de lo que anhelamos tener cada día, de nuestra necesidad de escucharte, del privilegio de responderte, de la bendición de saber que estás ahí, aun cuando nosotros no lo sentimos, aun cuando no te vemos, aun cuando creemos que estamos solos, aun cuando ya no damos más. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, te damos a ti toda la gloria que te corresponde. Y una vez más, gracias por tu palabra revelada en la Escritura. Gracias por tu palabra encarnada en Cristo. Gracias por el poder del Espíritu Santo que nos permite acceder a ella. Amén.